Que Dios les bendiga. El tema para esta oportunidad, la caída de Satanás y la victoria de Cristo. De la serie Pecados Espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo, predicada por el pastor John Piper. Al llegar a Génesis 3, todo parece estar bien. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no creó nada malo. Todo era muy bueno. Pero de repente, al comenzar el capítulo 3, aparece esta serpiente y claramente es malvada. Está poniendo en duda la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es astuta, engañosa y destructiva. Dios había dicho en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente dice en Génesis 3:4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Jesús dice de ella en Juan 8 que es tanto asesina como mentirosa. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es esta serpiente? La respuesta más completa se encuentra en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la serpiente en el huerto es el diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa acusador, y el engañador del mundo entero. Jesús lo llama el maligno, Mateo 13:19, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Los fariseos lo llaman Belcebú, príncipe de los demonios, Mateo 12:24. Pablo lo llama el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, y el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Ese es el ser con el que nos encontramos en Génesis 3. Ya es malvado, ya es un engañador, ya es un asesino cuando aparece en el huerto de Dios. En Génesis 3:15 Dios habla a la serpiente y pronuncia juicio sobre ella. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Al principio parece que la guerra será entre dos simientes, entre tu simiente y la simiente de ella. Pero en las siguientes palabras se dice algo diferente. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? Respuesta, la simiente de la mujer. ¿Quién es tú? Él te herirá. Respuesta, la serpiente misma, no su descendencia. Dios dice que llegará el día en que tú, o sea, no solo tu descendencia, serás derrotado y quitado de la tierra. La descendencia de esta mujer te aplastará. Véase Romanos 16:20 y Hebreos 2:14. Ese golpe decisivo fue dado por la perfecta simiente de la mujer, Jesucristo, cuando murió en la cruz. Esta es una de las razones por las que el Hijo Eterno de Dios tuvo que hacerse hombre, porque era la simiente de la mujer la que aplastaría a Satanás. Colosenses 2, 14, 15 describe lo que Dios hizo por aquellos que confían en su Hijo cuando Él murió en la cruz. El acta de los decretos que había contra nosotros la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Satanás fue desarmado y derrotado.
El arma eternamente destructiva que tenía fue arrebatada de su mano, a saber, su acusación ante Dios de que somos culpables y deberíamos de perecer con Él. Cuando Cristo murió, esa acusación fue anulada. Todos los que se entregan a Cristo nunca perecerán. Satanás no puede separarlos del amor de Dios en Cristo. Romanos 8, 37 a 39. La pregunta que clama por respuesta es, ¿de dónde vino Satanás? ¿Y por qué Dios tolera su actividad asesina? En Génesis simplemente aparece. Entre la perfección descrita en Génesis 1:31, he aquí que era bueno en gran manera, y la aparición del mal en Génesis 3, algo ocurrió. La buena creación fue corrompida. El pequeño libro de Judas y segunda de Pedro en el Nuevo Testamento nos dan pistas de lo que sucedió. Juan 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Parece entonces que una vez hubo una multitud de ángeles santos, y algunos de ellos, incluido Satanás, pecaron, o como dice Judas 1:6, no guardaron su dignidad. En otras palabras, el pecado fue una especie de insurrección, un deseo de más poder y más autoridad de la que Dios les había otorgado y bajo la cual debían estar. Así Satanás se origina como un ángel creado que, junto a otros, se rebela contra Dios, lo rechaza como su rey y gozo supremo y emprende un camino de autoexaltación y presunta autodeterminación. No quieren estar subordinados, no quieren ser enviados por Dios a servir a otros. Hebreos 1:14. Quieren tener autoridad sobre sí mismos y exaltarse por encima de Dios. Entonces volvemos a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo pudo ocurrir esto? No hay una respuesta fácil. De hecho, la respuesta bíblica última genera más preguntas. Así que parece que en esta era, mientras conocemos en parte, 1 Corintios 13:12, algunas personas encuentran consuelo al decir que los ángeles tenían libre albedrío y que Dios no pudo ejercer suficientemente influencia para mantenerlos adorándolo. Pero no considero útil esa idea. Simplemente no responde a la pregunta, ¿por qué un ángel perfectamente santo en la presencia infinitamente hermosa de Dios usaría su libre albedrío para odiar repentinamente a Dios? La idea de que Dios fue incapaz de evitar esta rebelión y que fue producto de la voluntad autodeterminada de ángeles sin pecado no resuelve el problema. No explica por qué seres perfectamente santos usarían su voluntad para despreciar lo que fueron creados para adorar, y no concuerda con el resto de lo que la Biblia dice sobre el gobierno de Dios sobre el diablo. Mi enfoque para responder a la pregunta sobre el origen del pecado de Satanás es leer toda la Biblia con la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona Dios con la voluntad de Satanás? ¿Está Dios impotente ante la voluntad de los poderes del mal? ¿Hay algún poder fuera de él que limite su dominio sobre ellos? ¿O se presenta a Dios en toda la Biblia como teniendo el derecho y el poder de restringir a Satanás cuando él quiera? Y si es así, ¿por qué no lo destruye simplemente? Así que cuando leo la Biblia, esto es lo que encuentro. Solo la punta del témpano de hielo de la autoridad y el poder de Dios. 1. Aunque Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan 12:31, Daniel 4:17 dice, el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y el Salmo 33:10 dice, Jehová
hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, pero el supremo Dios tiene el control final. Número 2. Aunque los espíritus inmundos están en todas partes haciendo cosas engañosas y asesinas, Jesucristo tiene toda autoridad sobre ellos. Y Marcos 1:27 dice, aún los espíritus inmundos le obedecen. Cuando Cristo ordena al diablo, el diablo obedece. Número 3. Satanás es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pedro dice, resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:8 y 9. En otras palabras, el sufrimiento es el medio por el cual Satanás intenta devorar a los santos. Pero Pedro dice en Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Este sufrimiento, estas fauces de león rugiente se abren y cierran solo conforme a la voluntad de Dios. 4. Sí, Satanás es un asesino desde el principio, dijo Jesús Juan 8:14. Pero, ¿ha tomado el don de la vida de la mano del dador? No. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y Santiago dice en Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No si Satanás quiere, viviremos. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Número 5. Cuando Satanás intenta destruir a Job y demostrar que Dios no es su tesoro, debe obtener permiso de Dios antes de atacar sus posesiones con destrucción y su cuerpo con enfermedad. En Job 1:12 Dios dice, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Tienes permiso para atacar, pero no irás más allá de los límites que yo establezca. Número 6. Satanás es el gran tentador. Quiere que pequemos. Lucas nos dice que Satanás estuvo detrás de las 3 negaciones de Pedro. Lo tentó a negar a Jesús, pero ¿podía hacerlo sin el permiso de Dios? Escucha lo que Jesús le dice a Simón Pedro en Lucas 22, versículos 31-32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás no podía hacer lo que quisiera con Pedro sin el permiso de Dios. Y cuando lo obtuvo, al igual que con Job, Dios le puso un límite. No destruirás a Pedro, solo lo harás tropezar esta noche. Por eso Jesús dice, y tú una vez vuelto, no si vuelves. Confirma a tus hermanos. Jesús, no Satanás, tiene el control aquí. Y Satanás solo puede ir hasta donde se le permite. Número 7. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero, ¿es este poder para secar un poder absoluto? ¿Puede Dios vencerlo, resistirlo y anularlo? Sí. 2 versículos después, Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el efecto cegador de Satanás cede ante la luz de Dios cuando Él dice, sea la luz. Volviendo ahora a la pregunta sobre el origen del pecado de Satanás, ¿está Dios indefenso ante la voluntad de sus propios ángeles?
¿Existe un poder fuera de él que limite su dominio sobre ellos? Mi conclusión es que de tapa a tapa, la Biblia presenta a Dios como soberano sobre Satanás y sus demonios. Él tiene el derecho y el poder de restringirlos cuando quiera. Concluyo, por tanto, que Dios permitió la caída de Satanás no porque fuera incapaz de detenerla, sino porque tenía un propósito en ello, puesto que Dios nunca es tomado por sorpresa. Sus permisos siempre tienen un propósito. Si Él elige permitir algo, lo hace por una razón infinitamente sabia. ¿Cómo surgió el pecado en el corazón de Satanás? No lo sabemos. Dios no nos los ha revelado. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano sobre Satanás y por tanto la voluntad de Satanás no se mueve sin el permiso de Dios. Y por consiguiente, cada acción de Satanás forma parte del propósito y el plan general de Dios. Y esto es así de tal manera que Dios nunca peca. Dios es infinitamente santo y Dios es infinitamente poderoso. Satanás es malvado y está bajo la sabiduría totalmente soberana de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no elimina simplemente a Satanás? Tiene el derecho y el poder para hacerlo, y Apocalipsis 20:10 dice que algún día lo hará. ¿Por qué no lo arrojó al lago de fuego al día siguiente de su rebelión? ¿Por qué permitirle causar estragos en la humanidad durante siglos? La respuesta última es que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. El Hijo de Dios, Jesucristo, será más exaltado al final porque derrota a Satanás mediante la paciencia, la humildad, el servicio, el sufrimiento y la muerte, en lugar de hacerlo simplemente por poder absoluto. Y cuanto más exaltado es el Hijo, mayor es el gozo de los que lo aman. La gloria de Jesucristo alcanza su punto máximo en el sacrificio obediente de la cruz, donde Jesús triunfó sobre el diablo. Colosenses 2:15. Jesús dijo: ahora, en mi hora final, es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 13:31. Pablo dijo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:23-24. Jesús le dijo a Pablo respecto a la espina que Satanás puso en su carne: mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Al final, Satanás y todo su dolor sirven para magnificar el poder, la sabiduría, el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia y la ira de Jesucristo. No conoceríamos a Jesucristo, a Cristo en la plenitud de su gloria, si no hubiera vencido a Satanás de la manera en que lo hizo. Así que concluyo con una pregunta urgente y práctica. ¿Cómo debemos entonces relacionarnos con el mal? ¿Cómo debemos pensar, sentir y actuar frente al mal satánico? La muerte del pequeño Zack en el ataque de un pitbull, las muertes de 3 mineros más tratando de salvar a sus compañeros, 500 muertos en el terremoto de Perú, el mal que enfrentas en tu propia vida. Aquí está mi respuesta resumida: 8 cosas que hacer frente al mal y 4 que nunca debemos hacer. Número 1. 8 cosas que hacer frente al mal. Espera el mal. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. 2. Soporta el mal. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7 y ver también Marcos 13:13. Número 3. Da gracias a Dios por el efecto purificador del mal que viene contra ti, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 5:20, 1 Tesalonicenses 5:18 y ver también Romanos 5:3-5. Número 4, aborrece el mal. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12:9. 5. Ora para ser librado del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Número 6. Denuncia el mal. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. Número 7. Vence el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Número 8. Resiste el mal. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Ahora, 4 cosas que nunca debes hacer frente al mal. 1. Nunca desesperes creyendo que este mundo malvado está fuera del control de Dios. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. 2. Nunca cedas ante la idea de que por causa del mal aleatorio, la vida es absurda y sin sentido. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:33-36. 3. Nunca te rindas al pensamiento de que Dios peca o que es injusto o incorrecto en la manera en que gobierna el universo. Justo es Jehová en todos sus caminos. Salmo 145:17. 4. Nunca dudes que Dios está totalmente a tu favor en Cristo. Si confías en Él con tu vida, estás en Cristo. Nunca dudes que todo el mal que te ocurra, incluso si acaba con tu vida, es disciplina amorosa, purificadora, salvadora y paternal de parte de Dios. No es una expresión de su castigo en ira. Ese castigo cayó sobre Jesucristo, nuestro sustituto, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y terminamos con esto. Cuando renunciamos a los planes del diablo y confiamos en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios a través de Cristo, cumplimos el propósito de Dios al permitir que Satanás viva. Glorificamos el valor infinitamente superior de Jesús. Que Dios te bendiga.